1. Militares investigados por agresión a migrantes están en libertad. No había flagrancia, declara la Fiscalía. 2. Corrupción en la Fiscalía de la Ciudad de México en la creación del caso Wallace. 3. Traficantes de ADN, menos penas, más preguntas y una fiscalía dinamitando el caso. 4. Fiscalía de Querétaro agrede a colectivos de búsqueda. Estos son algunos de los principales titulares ligados a la palabra fiscalía. ¿Por qué la institución o instituciones dedicadas a investigar, perseguir delitos parecen más bien un pilar fundamental en la impunidad de nuestro país? Hoy en El Desfiladero nos cuestionamos ¿qué hubo con las fiscalías? Para analizar esta aparente, sencilla, pero complicada pregunta, nos acompañan Netzaí Sandoval, licenciado en Derecho por la UNAM y maestro por la Universidad Complutense de Madrid. Fue director general de la Defensoría Pública Federal y actualmente es profesor de Juicio de Amparo en la Universidad Iberoamericana. Y Ceci Vadillo, licenciada en Política y Administración Pública por el Colegio de México y también es analista política en diversos medios de comunicación. Se especializa en seguridad pública. Netzaí, Ceci, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá en El Desfiladero para hablar de un tema bien complicado. Hemos tenido dos programas en especial acerca de la justicia, ¿no? Que la toman desde otros ámbitos. Estuvimos hablando de las comisiones de la verdad y estuvimos hablando también del Poder Judicial. Hay muchas cosas que trabajar desde esas dos esquinas, ¿no? Sin embargo, no pueden funcionar esas dos, ni el Poder Judicial, ni las comisiones de la verdad, si las fiscalías no trabajan, ¿no? Y creo que ahí empieza a hacerse el gran cuello de botella. Entonces, para empezar a que conversemos, yo te pediría, Ceci, si nos puedes platicar a nosotros y a quienes nos acompañan, en la teoría, cómo funcionan y cómo deberían de funcionar las fiscalías. Sí, bueno, creo que es muy interesante cómo planteas esto de que se analizaron otras partes del sistema de justicia, ¿no? Porque justamente creo que hay una falla en todo el sistema y que al analizarlo como de manera particular, yo sé que tenemos que hablar de las fiscalías, pero no se puede, y creo que ha sido el grave error histórico, analizar una parte y luego otra parte e ir corrigiéndolas de manera separada. Tenemos que ver el sistema de justicia como todo un ente que empieza desde que hay un crimen y desde que un presunto crimen y que el policía llega a la escena del crimen. Desde ese momento empieza la cadena de justicia y lo que pasa en este momento es que hay fallas en cada una de las partes de la cadena de justicia. Desde que llega el policía de proximidad, el primer respondiente, como se le llama, a un incidente y no sabe manejar la escena del crimen, no sabe cuidar todos estos aspectos que se tienen que cuidar para preservar las evidencias. Y de ahí, debería de haber también policías capaces de investigar y de justamente como lo marca la Constitución, que bajo el mando y conducción, ahora sí de la Fiscalía, bajo el mando y conducción jurídico de la Fiscalía, los policías puedan ir investigando, siempre dentro del marco legal, pero que los policías, que son quienes tienen la capacidad de acción más rápida y en el momento, pudiesen investigar. Eso no pasa ahorita en el momento porque no existen las capacidades. Entonces, las fiscalías importan, pero importan también esa parte de las policías que no está en este momento funcionando adecuadamente. Y luego nos vamos a las fiscalías. Y el problema de las fiscalías en este momento es que tienen un modelo de investigación que justamente es jurídico. La mayoría de las personas que están en ese momento tienen una formación, jurídica o de abogados y una visión de la investigación también jurídica. Y eso afecta muchísimo la manera en la que se pueden obtener pruebas, en la manera en la que se pueden investigar y la visión en sí misma de lo que llamamos investigación. Entonces, posteriormente, una vez que se arma la famosa carpeta de investigación, ¿no? Pues ya pasa a los tribunales, al Poder Judicial, y es donde la Fiscalía cumple este rol de perseguir al imputado, ¿no? En ese caso. Entonces, hay todo un tema ahí de, como yo digo, de la visión que tiene la investigación, pero tan solo el tema de imputado, ¿no? En México no existe o no se maneja la figura del sospechoso, que es antes, ¿no? Los sospechosos son antes, puedes tener varios sospechosos o deberías de ir descartando líneas de investigación. En México eso no existe. Hay un imputado y ya está el imputado, ¿no? Entonces, hay toda una visión jurídica que tenemos que ir trabajando. Siento que
Es muy interesante revisarlo teóricamente y lo que debería y no debería ser, ¿no? Porque a veces eso nos crea expectativas y por eso opinamos tanto, pero también nos cuesta trabajo decir en qué momento es que se empiezan a atorar las cosas, ¿no? Y por ahí me gustaría saber, dentro de la práctica, dentro de esa defensoría de los derechos humanos, Netzaí, ¿tú dónde empiezas a ver que se atora esto que llamamos justicia? Claro. Bueno, primero, muchas gracias, Ezra. La pregunta es muy compleja, ¿no? Los problemas de nuestro sistema de justicia tienen, en efecto, múltiples explicaciones. Y una de ellas, de las más importantes, es precisamente el rol de las fiscalías. La fiscalía, tú preguntabas qué debe hacer. Bueno, pues en principio es el órgano acusador. Es el órgano que decide a quién se le imputa, se le achaca un delito, ¿no? Pero en realidad es un órgano, una institución muy importante del Estado mexicano. Tenemos 32 en cada entidad federativa y una federal, que podrían tener un rol crucial para que en nuestra sociedad haya un ambiente, un clima donde la gente pueda sentirse segura, pero también donde sepan que hay forma de encontrar solución equilibrada a los problemas, ¿no? Entonces, tienen una labor importantísima, pero lamentablemente se ha olvidado en gran medida a las fiscalías en nuestro país. Cuando hablamos de reformas al sistema de justicia, siempre se piensa, por ejemplo, en la última, se pensó en reformar las facultades de la Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación, pero esos son ámbitos de nuestro sistema de impartición de justicia, pues que están al final. Y la gente en lo cotidiano se enfrenta más bien a la justicia de barandilla, a la justicia más cotidiana. Entonces es muy difícil arreglar lo último, ¿no? Si la última, digamos, la etapa inicial no está funcionando correctamente. Nuestras reformas, por ejemplo, importantes, cuando se creó el Consejo de la Judicatura en 94, o ahora que se hizo una reforma también para el Poder Judicial en el mandato del ministro Saldívar, no abordaban el tema de las fiscalías. Entonces, eso es un gran reto y eso es una gran explicación de por qué el sistema no evoluciona de forma homogénea, ¿no? Entonces, yo te plantearía, hay varios problemas, digamos, sobre por qué tenemos que corregir, ¿no? Y creo que eso es en gran medida lo que vamos a poder abordar ahora. Ahí está el reto. Hace rato, Ceci, comentabas, ¿no? De cómo es parte de un todo. Y dentro de ese todo, que sí, pues estaría muy bien arreglarlo por completo y no solamente ir poniendo alambritos en cada cosa que vemos descompuesta, el reto justamente es que hay que seguir volando el avión mientras lo vas arreglando, ¿no? Y esa es mi duda. ¿Se puede? ¿O en qué estado está en este momento nuestra justicia y nuestros aparatos que se deberían de dedicar a investigar y a darnos una solución? A mí me sorprende mucho la desconfianza que hay de la gente a la hora de querer ir a denunciar algo. Es mejor no mencionarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo le enseñamos a la sociedad que también tienen que participar si no se puede confiar en esos mecanismos? Sí, creo que también el tema de las fiscalías y el tema en general, pues, del sistema de justicia y de seguridad pública en este país es un problema histórico, ¿no? Que venimos arrastrando durante años en donde la justicia no existía, porque la manera en la que quizás se ejercía justicia era por mecanismos políticos, por mecanismos de otra forma, por tortura, inclusive también es una práctica muy arraigada que se tiene justamente, pero que enseñar, que cambiar, ¿no? Con otras herramientas. Pero durante años eso fue lo que era la justicia. Y este entramado que no era realmente un entramado institucional, sino basado en otros arreglos, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto se viene todo el problema de seguridad pública, de la mal llamada guerra contra el narco, y este sistema que estaba ahí con alambritos, con muy precario, pues se colapsa de la manera en la que le estamos viendo colapsar el día de hoy. O sea, era imposible que las policías, que fiscalías, que estaban diseñadas para un régimen, pues realmente decirlo, no democrático, poco democrático e institucional, pues de pronto responda a un reto como el que tiene enfrente. Y entonces, ¿qué tienes? Un rezago del 60% en las fiscalías estatales que pues no tienen las herramientas para hacerlo.
Y yo creo que hablando de, bueno, ¿cuál sería la solución, ¿no? Que plantea ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Yo creo que en México existe esta cosa como de la reformitis, ¿no? O sea, como que todo lo queremos, no, es que hasta que pase la reforma, ahí vamos a empezar. Es que intentaríamos arreglarlo, pero en la ley no nos faculta. Entonces, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo desde las instituciones. O sea, se tiene que capacitar, se tiene que dar herramientas para los policías, para los policías ministeriales, en fin, los policías de investigación. Hay muchas cosas que se pueden hacer, reformas dentro de las instituciones administrativas. No es necesario esperar a que llegue la gran reforma política. Dentro de las mismas instituciones se puede ir avanzando en corregirlas, pero se necesita voluntad política, y no solo voluntad política, creo que se necesita un modelo, que es lo que te digo. Muchas veces hay un intento por mejorar, por ejemplo, yo lo veo en las policías locales, hay un intento por mejorar, pero dicen, bueno, ¿y ahora cómo mejoramos? O sea, nunca hemos visto otra cosa. O sea, nos dijeron que tenemos que, nunca, no sabemos hacia dónde caminar. Ahora existe el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y se tiene un camino, ¿no? Que falta mucho por recorrer, pero bueno, hay una serie de pasos y se puede ir mejorando. Entonces creo que se tendría que pensar en un modelo similar que no requiera de la gran reforma política, porque además está el tema que son estatales y así, sino más bien administrativamente cómo podemos ir corrigiendo esas fallas. Llevamos 5 años del inicio de un proceso de transformación. ¿Ya se empezó a trabajar en eso? ¿Ya hay, digamos, algo que tengamos como ejemplo de fiscalías que estén trabajando en arreglarse, o tenemos que inventar todavía eso? Sí, concretamente a la pregunta, hay una fiscalía que ha avanzado muchísimo, que es la Fiscalía de la Ciudad de México, y esto se refleja en, pues, digamos, los resultados que se han dado en materia de seguridad. Ahora, recientemente se ha estado discutiendo mucho de los éxitos en materia de seguridad pública en la Ciudad de México, y se habla de la Secretaría de Seguridad Pública, pero casi no se menciona que hay una fiscalía que ha dado muy buenos resultados a cargo de la fiscal Ernestina Godoy. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar el tamaño del problema. Y creo que la gente no sabe, no nos enfrentamos cotidianamente a este tipo de problemáticas, ¿no? Porque en efecto, cuando pensamos en la justicia, en el sistema de impartición de justicia, pues lo que la gente quiere es alejarse de ese sistema. Entonces, no es conocido suficientemente, me parece, que, por ejemplo, 9 de cada 10 delitos que se cometen en México no se denuncian. Es decir, hay una cifra negra, una impunidad alarmante. Esto, por supuesto, tiene que ver con cultura de la denuncia, pero en realidad lo fundamental tiene que ver con que las instituciones no son confiables, con que hay demasiada corrupción en las instituciones públicas. Después tenemos, por ejemplo, el abuso en la prisión preventiva. En México, el 40% de las personas que están privadas de libertad están en espera de sentencia de primera instancia. Es decir, son inocentes. Nadie ha dicho que son culpables y, sin embargo, están pues esperando que se les enjuicie, ¿no? Este tipo de, digamos, aberraciones que tiene nuestro sistema, la verdad es que se explican en buena medida por las fiscalías, y aquí hay una problemática importante, ¿no? Estas herramientas que se le han dado a las fiscalías, que precisamente responden a una visión muy autoritaria, muy propia, digamos, de una época punitivista, ¿no? Donde la justicia se ve como castigo, ¿no? Y no como restablecer condiciones de vida armónica. Pues bueno, explican figuras como la prisión preventiva oficiosa, explican figuras como el arraigo, ¿no? Este tipo de figuras que se introdujeron, se nos olvida fácilmente, pero esas figuras se introdujeron en el sexenio de Calderón, en la Constitución, impulsadas por personas como Genaro García Luna. Es decir, este modelo punitivista que sigue teniendo gran peso en nuestro sistema de justicia, pues tiene nombres y apellidos, tiene una explicación, ¿no? Entonces creo que tenemos que reflexionar si queremos seguir impulsando ese sistema o de verdad queremos cambiarlo. Entonces tendríamos que cambiar, digamos, nuestra forma, nuestro sistema de ver la justicia. O sea, podríamos empezar por allí en lugar de, no sé, darle más revisión de confianza a quienes trabajan. O sea, tendríamos que cambiar primero esa línea de visión de justicia para que podamos tener algo mejor. O es que es bien complicado, sí, ¿no? ¿Cómo vas haciendo la justicia mientras arreglas tu idea de eso? Sí, creo que primero se tiene como ese tener un plan. Yo sí creo
Total. O sea, es que, y lo vuelvo a decir porque empiezo con eso porque pero es que es muy general también eso. No, pero es que, a ver, o sea, tenemos todo el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay una ley que justo marca cuáles son todas esas instituciones que lo conforman, ¿no? Y entonces, sí creo que empezaríamos por primero replantearnos ese Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? O sea, ¿qué lo conforma ahora? Porque ahora ya está la Guardia Nacional, y ya está cambiando, es decir, ya hay otras cosas que van cambiando y bueno, a ver, también empezamos desde lo más chiquito, ¿no? Que por ejemplo es la justicia cívica. La justicia cívica, que ya es un modelo que se está empezando a aplicar en México, atiende un poco lo que dice él y a lo que dicen ustedes. Es un tipo de justicia que está en las policías locales y lo que busca es atender las pequeñas faltas administrativas que existen y canalizar a los infractores para que empiecen a tener otra manera de ¿cómo decirlo?, de resolver sus problemas, ¿no? Que si tienes problemas de violencia familiar, que si tienes problemas de cierto tipo, no tan graves, obviamente, pero en un inicio, todos son graves, los problemas de violencia familiar, pero bueno, en un inicio, los primeros indicios de que hay un problema, puedas mandar al incidente a terapia, que puedas rehabilitarlo, eso existe en México, ya se está aplicando y justamente lo que hace es a potenciales por personas que quizá después puedan incurrir en delitos más graves, los empiezas a encauzar de manera diferente. Empiezas a atender el delito desde lo primero que son las causas de manera muy puntual. Y entonces vas generando la justicia cívica y vas evitando, o sea, el punitivismo eventualmente pues te tendrá que llegar. O sea, si cometes un delito muy grave, pues tienes que enfrentarte al sistema de justicia. Pero ¿qué pasa antes? ¿Cuáles son los pasos antes? ¿Cuántas veces una mujer que sufrió un feminicidio, un crimen muy grave, llamó a la policía y no le hicieron caso? ¿Cuántas veces intentó y no le respondieron? O sea, tenemos que empezar desde esos más chiquitos porque cuando sucede una criminalidad, un estado de criminalidad muy grave, es porque no se atendió desde antes, es porque no había las instancias para que las personas acudieran desde los primeros momentos a atender sus problemáticas. Pero nuestro sistema da para aguantar también esa chamba, ¿no? O sea, digo, si de por sí tienen millones de cosas que no han resuelto en un montón de tiempo, da para dar esa atención, digamos, cívica. Tengo algo que me parece muy interesante que ha pasado en los últimos años, es que nos hemos puesto a cuestionar más abiertamente este ejercicio, ¿no?, de investigación, de impartición de justicia. El caso de Morelos es muy, muy interesante, ¿no? Por primera vez la sociedad se puso a criticar y actuó otra fiscalía, ¿no? ¿Eso es normal que suceda? ¿Puede suceder? ¿Es válido? ¿O cómo funciona, no? Porque el que una familia exigiera que en otra jurisdicción revisaran su caso para ver si podían tener justicia, marca ciertas diferencias que hay, ¿no? Claro. En principio esto es posible y de hecho lo normal sería que este tipo de fenómenos se dieran en relación con la Fiscalía General. Es decir, la Fiscalía General de la República tiene una facultad de atracción que puede ejercer cuando el delito lo amerita o simplemente cuando las personas lo solicitan y la Fiscalía considera que es procedente. Pero pues esto un poco te habla de lo que platicábamos, ¿no? Probablemente la sociedad confía un poco más en la Fiscalía de la Ciudad de México que incluso en la Fiscalía General. Pero bueno, aquí otra vez creo que tenemos que ver cómo explicamos los problemas que tienen las fiscalías y en general nuestro sistema de justicia. Por ejemplo, la mayoría de los procedimientos penales que se inician en México inician mediante una puesta a disposición en flagrancia. Es decir, supuestamente detienen a la gente cometiendo el delito en el momento en que esto ocurrió. Y eso también te habla de que las fiscalías de nuestro país no investigan, no solicitan órdenes de aprehensión a los jueces y por lo tanto no hay casos que, digamos, se inicien con una investigación previa, ¿vale? Con un caso bien estudiado, digamos, científicamente probado, sino que, pues, digamos, los casos que detiene, que logra resolver nuestra policía, pues son en el momento en que están ocurriendo, ¿no? Porque supuestamente lo vieron. Ojalá que así fuese en todos los casos, si es que no se fabrican, si es que no se está inventando el caso, ¿no? Pero esto otra vez te habla de un problema. No estamos haciendo investigación científica, no estamos haciendo una investigación pericial, no estamos
Claro, por supuesto que hay servicios periciales y existen algunos avances, pero no en la mayoría de los casos, ¿no? Y justo eso iba a preguntar, ¿y es porque no tenemos la capacidad, porque nunca nos educaron o porque se nos quedaron viejitos nuestros sistemas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, mi madre está en una cosa y ya lleva meses yendo a la Fiscalía General de la República, tenía que revisar su teléfono, era imposible, o sea, no tenían un cable y estuvo 6 horas allí para ver si encontraban un cable. Hubiera sido más fácil que ella saliera y lo comprara, ¿no? La cosa es que este tipo de situaciones, pues a una persona dicen, no, pues ya para qué sigo aquí, ¿no? ¿Para qué le doy seguimiento? ¿Se nos quedó avejentada o simplemente te van poniendo broncas para que no le eches ganas? Pues sí, te digo, yo creo que lo que comentaba, ¿no? Durante tanto tiempo no fue necesario encontrar la verdad, que no se diseñaron los mecanismos para hacerlo. No lo tenemos, no tenemos las herramientas y, como decía al principio, no tenemos una visión de investigación científica, tenemos una visión de investigación jurídica, más arreglemos en la parte, pues sí, bajo las normas jurídicas, ¿cómo explicarlo? O sea, encajando en este modelo sin buscar realmente la verdad. O sea, el objetivo de una investigación tiene que ser encontrar la verdad, no armar una carpeta de investigación. Y de ahí entrada, y el modelo que tenemos es ese. Vamos armando la carpeta, vamos consiguiendo al imputado, tal. No vamos buscando las líneas de investigación, ya sea científica, ya sea de sospechosos, de todo, que nos permitan encontrar la verdad de un hecho delictivo. Si la verdad es que quizá no fue un hecho delictivo, si la verdad es que eso no lo buscamos. Lo que buscamos es generar condenas mediante carpetas de investigación que al momento de llegar al sistema de justicia se caen, porque justamente no encontraron la verdad, encontraron y cumplieron con pasos jurídicos. Fabricaron un caso. Exacto. Justo, esto es a lo que siempre escuchamos, de que ya parece que van a agarrar a alguien y no, pues es que la carpeta tiene fallas de procedimiento, los policías actuaron mal. ¿Es eso? O sea, siempre caemos en lo mismo. ¿Es que no están educados nuestros Bueno, es parte elementos del problema. o...? Sin duda, ese es un fenómeno. Necesitamos una mayor capacitación en los elementos de policía y en las fiscalías. Eso, sin duda, mejoraría las cosas. Pero también hay problemas sistémicos. Por ejemplo, en nuestro país se crearon mediante legislación secundaria figuras que son, insisto, de corte totalmente punitivista, abusivas, violatorias de derechos humanos, como por ejemplo la flagrancia equiparada. Esto es, teóricamente nuestra Constitución permite que te detengan en el momento en que cometiste el delito y que te vieron, ¿no? Los policías, en fin. Pero las leyes han permitido, y los jueces también han permitido, que se utilicen figuras como esta flagrancia equiparada, que es que 72 horas después de haber cometido el delito, si te encuentran con algún objeto que fue producto teóricamente de este delito, te pueden acusar, te pueden detener, te pueden privar de la libertad sin orden judicial, como si hubiera ocurrido en ese momento, ¿no? Y bueno, esto evidentemente se presta a abusos porque muchas veces la policía te puede sembrar estos objetos, en fin, digamos, no tiene que cumplir con el requisito de haberte detenido en el momento en el que está ocurriendo el hecho delictivo. Entonces, vamos tolerando este tipo de violaciones a derechos humanos porque teóricamente nos dicen que es la forma de lograr justicia, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en realidad lo que se termina haciendo es inventar, digamos, alguien que pague los platos rotos, ¿no? Es decir, alguien que pueda estar en prisión para que pues, la opinión pública, los medios de comunicación acepten que se hizo justicia, aunque en realidad sabemos, ¿no? que esto fue una fabricación. En general, en los casos en México se genera un fenómeno que se llama visión de túnel, es decir, primero detienes a la persona y luego tratas de probar que él fue el culpable. No, digamos, no se investiga quiénes son precisamente los posibles pues, sospechosos de haber cometido este delito. Hay, en estos últimos 5 años, lamentablemente nos hemos acostumbrado a que, no sé, a lo mejor la Fiscalía de la Ciudad de México está trabajando algo y nada, pues va a pasar a otro nivel, a la Fiscalía General de la República. O tal caso muy importante lo va a tomar la Fiscalía. Y cuando llega allí, la Fiscalía General de la República, y cuando llega allí, o cuando nos enteramos de eso, entra como, bueno, pues ya no sabemos qué va a pasar.
el 4% de las carpetas de investigación que hace la Fiscalía General de la República llegan a algo. Y ahí mi pregunta sería, ¿hay esperanza, digamos? O sea, más va hacia si esto se puede cambiar o si la Fiscalía General de la República, que adquiere tantos casos, es una especie de elefante reumático difícil de mover, que no podamos tener esperanza de que cambie, digamos, hasta que sea el cambio del fiscal general, o si hay forma de cambiar ese Sí, creo universo. que el caso de la Fiscalía es muy particular, o sea, creo que como mencionas está como atorado ahí, como que nadie sabe qué está haciendo, ¿no? La Fiscalía General de la República sacaron apenas pues todo lo que sucedió también con la Fiscalía del caso especial para el caso Ayotzinapa, o sea, que fue verdaderamente grave lo que está sucediendo ahí y realmente pues nadie sabe por qué no están, pareciera avanzando, ¿no? En los temas. Yo creo que ahí también tendrá que ver, espero que con el cambio de administración quizá alguna presión se pueda dar, pero sin duda creo que es algo que es necesario revisar, ¿no? ¿Qué está pasando en esa fiscalía? Yo recuerdo cuando empezó la administración, una de las primeras reformas que se pasaron fue la ley orgánica de la fiscalía y justamente se buscaba, ¿no? Resolver estos temas, o sea, es una ley nueva que está operando y que realmente pues no está dando los resultados esperados. Te digo, yo no creo que se resuelva necesariamente revisando la legislación, creo que se requiere también de mucha voluntad dentro, entonces pues sí, yo creo que es un tema que hay que ver y nada más quería retomar, que hablaban de, bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿qué es lo que tiene? Bueno, no se habla mucho de eso, bueno, es que la Fiscalía se vinculó perfectamente con la policía, generó el vínculo, o sea, el éxito de seguridad que estamos viendo en la Ciudad de México tiene también mucho en parte que ver con el vínculo que se generó entre Fiscalía y Policía de Investigación de la Policía. Ese vínculo que no está en casi ninguna otra fiscalía, ¿no? Entonces me parece importante también retomarlo. Estamos llegando al final del programa y quería pedirles, además de una pequeña conclusión, pues si tienen una recomendación, ¿no? Porque al final de cuentas, quienes estamos mirando esto, pues somos personas normalitas que no sabemos de leyes, que no sabemos de nada, de nada así de técnico. Entonces, yo como alguien normalito, pues, ¿cuáles son las recomendaciones para buscar justicia si soy víctima de algo, ¿no? ¿Tengo esperanza? O digo, si me hicieron algo muy grave ya pues me resigno a que se va a quedar en la Fiscalía General de la República, o si me tocó que me agarrara esto en Morelos, no, pues ya me fregué, ¿no? O sea, una conclusión sobre el tema y pues sus recomendaciones. Pues muchas gracias, Ezra. Yo justo creo que tenemos que encontrar cuáles son los problemas sistemáticos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, en nuestro país, 9 de cada 10 delitos que se cometen en México son locales, pero el presupuesto que se le asigna a las fiscalías no va en esa proporción. La mayoría del presupuesto va para la Fiscalía General de la República, que investiga la minoría de los delitos, y la menor parte del presupuesto va para las fiscalías estatales. Entonces, pues evidentemente las fiscalías estatales quedan muy debilitadas y no les permite tener salarios dignos y entonces no les permite tener buenos elementos o retener el talento que han generado. Entonces necesitamos corregir esa parte, necesitamos salarios dignos en las fiscalías, necesitamos también cambiar la visión de las policías. Yo te diría que tanto la Policía de Investigación, que depende de la Fiscalía, como en general las policías, tendrían que dejar de tener este carácter, pues otra vez, punitivista, patriarcal, machista. Bien valdría la pena reflexionar sobre la composición de los cuerpos de seguridad. ¿Por qué no tenemos más mujeres dentro de esos, institutos o esas personas encargadas de hacer cumplir la ley? Probablemente necesitamos cambiar también esa parte. Necesitamos reflexionar sobre qué uso le está dando la Fiscalía a herramientas muy poderosas, por ejemplo, como la extensión de dominio. La extensión de dominio es una figura que se creaba hace algunos años, pensando en que la Fiscalía sería una especie de Robin Hood, que le quitaría a los ricos, que le quitaría a los narcotraficantes poderosos y le daría a la gente más humilde. Pero lamentablemente esto no fue así. La Fiscalía utiliza estas herramientas, por ejemplo, en las zonas más pobres del país, para quitarle a quienes se dedican teóricamente al narcomenudeo y al narcomenudeo además de drogas como la marihuana,
pues se les extingue el dominio de terrenos muy pobres, de casas muy pobres, y se le da digamos, al sector público. Entonces la gente evidentemente no ve como algo legítimo ese tipo de fenómenos, ¿no? Necesitamos legitimar social y democráticamente a las instituciones como la Fiscalía. Yo pensaría, y bueno, lo repito siempre, pero es que creo que es muy importante. Creo que generalmente como que en México tendemos a ver la política y las demandas como federales, ¿no? Como hay un bache fuera de mi casa, el presidente. O sea, ¿no? Realmente es algo muy, muy común que, a ver, es súper importante que demandemos a nuestros gobiernos municipales, policías adecuadas, reformas e inversión en temas de mejora policial. Eso es fundamental, que no esperemos a la Guardia Nacional, al Poder Ejecutivo, es desde lo local, ahí tenemos que estar demandando estas reformas a las policías. Igual, de nuevo, por verlo por niveles, a los gobiernos estatales hay que demandarles reformas y resultados a las fiscalías estatales, que es donde está el gran problema, ¿no? Y ahí también, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el poder político? Porque se decía que ahora ya son fiscalías autónomas. No, que dependan del Congreso sigue siendo poder político. Y claro, y en las fuerzas y en los equilibrios de poder en un Congreso, ¿no? Entonces, digo, yo no tengo todavía, lo pienso seguido, la respuesta. ¿Cómo podríamos hacer para que no dejaran de depender de esos arreglos políticos que al final también frenan mucho en los temas de justicia y que también se puede explicar un poco lo que pasó ahí con el fiscal de Morelos con esto? Entonces, bueno, pensar en otros arreglos para las policías, para las fiscalías estatales, y ya luego está, por supuesto, el tema federal, ¿no? Pero enfoquémonos también, y en casos locales está la policía de Ciudad Neza y la policía de Escobedo, Nuevo León, que son modelos muy, muy buenos, que los invito también a que los conozcan. Ahí se está trabajando justamente en qué es lo que es el futuro, ¿no? Hacia dónde debería de ir la seguridad pública y la justicia en este país. Es un tema muy grande, se nos fue el tiempo, Ceci, Netzaí, muchísimas gracias. No me acuerdo precisamente cuántos puestos de elección popular locales van a entrar ahora en disputa, pero bueno, el que estemos conversando de la seguridad y que lo llevemos esto a quienes vamos a escoger como diputados locales y autoridades locales, creo que va a ser muy importante. Yo soy Israel Alcázar, esto fue El Desfiladero, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.